Bueno, y a continuación le damos la bienvenida a una persona con quien tengo muchas ganas de hablar. ¿Por qué? Porque a esta altura del año empezamos a sentir cada vez más el estrés, quizás nos empezamos a enfermar también. ¿Y cuál es el origen de todo esto? ¿Cómo explica la ciencia esto? ¿Cómo explica también el sentir del corazón? Todo esto tiene una explicación y quiero ponerla en manos de un especialista, de alguien que sabe muchísimo en el tema. Le doy la bienvenida a Eduardo Bustos Villar, quien es médico cardiólogo y también es magíster en salud mental y doctor en salud mental comunitaria y, espero decirlo bien, en psiconeuroinmunoendocrinología clínica y medicina del estrés. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Gracias por este espacio, por poder compartir con ustedes y bueno, a tu disposición. Bueno, primero quiero contarle a la gente acerca de estos libros para que entiendan a través de los títulos, a través de las investigaciones que hizo usted, este libro, ¿por qué no Gato por Liebre?, que es una mirada diferente del estrés, de lo urgente a lo importante, ¿no? Importantísimo, cómo manejamos el estrés. ¿Es posible manejar el estrés también? Algo fundamental, imagino que el gran porcentaje de las personas que nos están mirando están viviendo esta situación. Y también inventario de hostigamiento laboral, entre otros títulos también que ha publicado el doctor. Pero, ¿qué tiene en común todo lo que yo estaba presentando, doctor? Y también el corazón. ¿Cómo es en conjunción el estrés, los pensamientos, las emociones y el corazón? Bueno, a ver, el órgano central de las emociones es el corazón. El cerebro, sí, el cerebro es el maestro, el que nos dirige, el que nos permite pensar, el que permite pensarnos, pero el corazón es el que siente. Y el que siente es aquel que se emociona. Yo siempre suelo preguntarles a la audiencia, a los televidentes, si alguna vez tuvieron una corazonada. Que es algo inexplicable, una corazonada a veces. Es algo que nos llega de improviso frente a una situación determinada. Siento que hay algo que me está avisando, que me está anticipando. Y sí, es verdad, me está anticipando porque mi corazón también tiene cerebro. Está demostrado, últimas investigaciones, que el corazón tiene 40.000 neuronas que le informan al cerebro de un acontecimiento posible. Esas 40.000 neuronas están ubicadas del lado derecho del corazón, misteriosamente o simbólicamente. Orgánicamente están del lado derecho del corazón. Mientras que nuestra mente pensante, nuestro cerebro pensante, fundamentalmente está del lado izquierdo de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque en el hemisferio cerebral izquierdo es donde analizamos, donde pensamos con racionalidad, sería el hemisferio de la razón. El hemisferio cerebral derecho sería el hemisferio de la emoción, de la inspiración, de la intuición, del arte, de la música, del amor. Y de ese equilibrio entre hemisferio cerebral izquierdo y hemisferio cerebral derecho, que sería el que está representando a las emociones, se conectan e interactúan con el corazón. Entonces, cerebro-corazón, no, cerebro y corazón. Cerebro izquierdo y cerebro derecho, no, cerebro derecho y cerebro izquierdo. Lo que tenemos que buscar es cómo estos órganos de nuestra economía, de nuestro cuerpo, interactúan en un concepto que sería el concepto de la alostasis, que es el equilibrio de las funciones orgánicas, fisiológicas
o biológicas, fisiológicas, psicológicas de lo que somos como seres humanos. Entonces, ¿por qué yo comienzo, digamos, desde el corazón a pensar qué nos está pasando, cómo manejar las emociones? Y allí es donde también tenemos que trabajar sobre el modo de pensar, el modo de sentir y cómo mejoramos estas condiciones para tener un estado de equilibrio saludable. Porque a veces también se me ocurre, doctor, que tenemos como pensamientos intrusivos, pensamientos en que somos autocríticos, nos comparamos con los demás. Todo eso me imagino que termina generando también una carga, esos pensamientos en todo nuestro alostasis, me decía. Sí, el equilibrio entre las funciones orgánicas de nuestro cuerpo. Bueno, sin ninguna duda que, decíamos que el corazón le anticipa al cerebro 250 milisegundos antes. Un hecho llega al corazón y el corazón le transmite a nuestra corteza cerebral, a nuestra corteza prefrontal, que es donde están los órganos de la razón, lo que va a acontecer. Hay una anécdota muy cortita de un antropólogo mexicano, Carlos Castaneda, muy conocido, que hablando con don Juan Matus, era un chamán que estaba entrenado en las cuestiones de las emociones, del amor, de descubrir qué hay del otro lado. Y le decía a Carlos Castaneda: Carlos, cuando te encuentres en la disyuntiva de tener que elegir entre dos caminos, elige el que tenga corazón. No te vas a equivocar. Hay trabajos ya realizados, científicos, de evidencia científica, donde se han comparado grupos de personas que se han dejado guiar por lo que decía su corazón y aquellos que tomaron decisiones en función de lo que creía y su mente le decía, su cerebro analítico le decía que debía tomar. Y bueno, los que acertaron más veces fueron aquellos que se dejaron guiar por aquel impulso, por aquella corazonada, por aquel sentir. Entonces, esto es lo que personalmente como cardiólogo me llamaba la atención. ¿Cómo ayudo a mis pacientes que me consultaban? Yo trabajaba en una unidad coronaria, en un hospital de alta complejidad, y bueno, veía el sufrimiento, el dolor, la duda, la incertidumbre. ¿Cómo ayudarlos a poder transitar situaciones adversas del mejor modo posible, entendiendo que muchas de esas situaciones las podíamos manejar? A veces uno también parece una frase armada, ¿no? Cuando está triste tengo el corazón roto. Es muy real esto, Florencia, el síndrome del corazón roto. ¿Existe ese síndrome? Existe y se da con mucha frecuencia porque el síndrome del corazón roto tiene que ver con las pérdidas, con los dolores o con las grandes emociones, aquello que nos impacta emocionalmente muy fuerte. Esto ha sido denominado la enfermedad de Takotsubo, que fue el investigador que lo descubrió y lo certificó y hoy está aceptado así, pero que también nosotros lo conocemos como el síndrome del corazón roto. Se me partió el corazón. ¿Por qué? Porque viví una frustración muy dura, la pérdida de un familiar querido, o un estudio que también ha sido realizado, que es una fuerte emoción en un partido de fútbol donde se define el campeonato del mundo y en el último minuto se realiza el gol y el equipo que tenía que ganar pierde. Y allí hubo muerte por infarto o personas que estaban en la tribuna siguiendo a sus equipos,
terminaron en el hospital con un infarto agudo de miocardio. Es decir, esto se da fundamentalmente o predominantemente en mujeres de mediana edad y mujeres mayores, que generan el cuadro como si fuera un infarto agudo de miocardio, con alteraciones electrocardiográficas, con cambios en la dinámica del trabajo del corazón, pero que cuando se van a examinar sus coronarias son normales. No hay una obstrucción coronaria que justifique ese cambio. Sí, probablemente una lesión a nivel de la microcirculación en la mujer, que es mucho más pequeñita que en la del varón, que frente a la emoción, a la descarga de catecolaminas, es decir, adrenalina y todas las hormonas del estrés, provocó un vasoespasmo, una contracción de los vasos y cortó la circulación y generó este cuadro de un presunto infarto agudo de miocardio que no tiene que ver con obstrucciones coronarias, sino tiene que ver con una emoción que generó este cuadro. Por esa razón se habla del síndrome del corazón roto. Tiene que ver con un problema emocional, no orgánico. Y doctor, hay situaciones que uno no puede prever, no sé, por ejemplo, partido de fútbol, uno no puede prever esa situación, pero sí me imagino que hay herramientas, ¿no?, para escuchar al cuerpo ante ciertas situaciones y el manejo del estrés. ¿Cómo nosotros podemos detectar en nuestro cuerpo una situación de estrés? ¿Cómo podemos literalmente escuchar a nuestro corazón en este sentido? Bueno, escuchar nuestro corazón y las situaciones de estrés. Siempre una situación de estrés es un mecanismo de supervivencia que nos prepara para la defensa o la fuga. Y esto tiene que ver con la evolución nuestra desde los siglos atrás, de los homínidos, donde Paul MacLean describe el cerebro trino. Es que en nuestro cráneo conviven 3 cerebros. Un cerebro reptílico. ¿Por qué reptílico? Porque es el de los reptiles. Eran los de los animales que desaparecieron en su momento por las catástrofes, que era lo que nos permitía defenderse. Ese cerebro reptílico es un cerebro de supervivencia. Frente a un hecho determinado, un ruido, un signo y demás, inmediatamente reaccionamos automáticamente. Son emociones innatas que nos preparan para preservar la vida. Sí. Hay un cerebro que también convive allí, que es el del sistema emocional, el de las emociones, el sistema límbico, ¿no? En fin. El sistema reptílico tiene 500 millones de años. El sistema límbico, el cerebro límbico, tiene 200 millones de años. Y el tercer cerebro es el de la corteza prefrontal, que es el que nos permite pensarnos y pensar y tomar decisiones. Y ese tiene tan solo 100.000 años. Dentro de lo que es toda la evolución. Todo lo que es la evolución de por qué estamos acá. Sí. Y qué cosas traemos de muy antiguo en nuestra evolución y qué cosas son mucho más cercanas. Pero también podríamos hablar de la palabra, podríamos hablar del lenguaje, cómo se ha ido dando este proceso evolutivo que nos permite hoy estar comunicándonos, mirándonos y sintiéndonos, porque también somos una fuente de energía que irradiamos energía. Y doctor, en otra oportunidad, utilizando otras palabras, lo voy a decir, ¿no? Como que nosotros en nuestro ADN es como la escritura, nuestra codificación es como la escritura de quiénes somos. Y esa escritura, esa codificación de ese ADN viene llevando
bastantes antepasados. ¿Qué tanto podemos heredar o nosotros heredar a nuestros hijos, por ejemplo, emociones, vivencias, estrés también? Está comprobado que hay un ADN codificante y un ADN no codificante. El codificante es el que nos transmite el fenotipo, las características físicas de mamá, papá, en las proporciones que pudieran generarse en ese misterio que es la vida. Pero existe este otro fenómeno que tiene que ver con el ambiente, con el entorno, con las condiciones de vida, con la cultura, con las creencias, que es el ADN no codificante. En un caso estamos hablando de genética. En este otro caso estamos hablando de epigenética. Aquello que lo heredamos, lo traemos por memoria celular de nuestros ancestros. Padres, abuelos, bisabuelos, y también de este entrecruzamiento que se da de mamá, papá y nuestros ancestros. Nosotros provenimos de una sociedad donde tenemos pueblos originarios con culturas y creencias. Provenimos de inmigrantes que vinieron de distintos lugares del mundo a asentarse acá en Argentina. Y este entrecruzamiento que hay, o que se ha dado, nos trae también el tema de por qué vinieron nuestros ancestros, por qué emigraron a Argentina. Por las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hambrunas, necesidad de un trabajo, pero también con mucho dolor y sufrimiento. Y eso también está en esa carga epigenética que nos va creando condiciones de las cuales no estamos muchas veces conscientes. Pero también es importante, y en esto yo pongo mucho énfasis en transmitir, que es muy importante las condiciones de ambiente familiar, de la violencia intradoméstica. ¿Por qué? Porque cuando somos chicos vivimos situaciones difíciles que nos generan comportamientos de estrés que impactó sobre nuestras células desde mamá o desde papá, y lo vamos a vivir a lo mejor en segunda o en tercera generación. Por eso es muy importante la educación preconcepcional para que aquel fruto que vayamos a conseguir producto de un encuentro amoroso sea amoroso realmente. Sí. Que sea esperado con amor, no con violencia. Hay un relato y hay un videíto para allí que se lo puede ver, donde está el obstetra haciendo una ecografía en una embarazada con una criatura, un bebé de un embarazo de 4 meses aproximadamente, donde se da una discusión entre la mamá y el papá que estaban en la sala con el doctor, y en el momento que la pareja, el varón, le pega un grito a su pareja, el registro del ecografista es la contracción que hace el bebé en el vientre de su mamá. Doctor, es verdaderamente súper interesante lo que nos está contando, y me imagino, ¿no?, que a partir de tener todo este conocimiento, a veces se habla también como de una educación emocional, ¿no?, de tener todo este conocimiento, uno debería como tomar conciencia, no solo los niños, sino que nosotros también. O sea, estamos viviendo tiempos muy angustiantes por diversas situaciones que a veces nos excede a nuestro cotidiano, guerras, pandemias. Todo eso me imagino que termina repercutiendo. Sin ninguna duda. Todo esto tiene consecuencias. Nada de esto es gratuito. Entonces es muy importante poder estar consciente de que hay cosas que podemos hacer a pesar de la guerra, a pesar de las situaciones difíciles, de la violencia, que es cómo vamos transformando una sociedad más empática, más solidaria, más amorosa, más respetuosa. ¿De qué? Del derecho y de la dignidad como persona.
Yo suelo decir, y voy a tomar palabras de Viktor Frankl, un hombre, un neurólogo, psiquiatra, filósofo austriaco, que vivió y sobrevivió a los campos de concentración nazi, que a pesar de haber sufrido lo que sufrió, salió con un mensaje de amor, no acusando, no agrediendo, porque él decía en El hombre en busca de sentido, una de sus obras, que de los dos lados había gente que había sido muy buena dentro del campo de concentración, aún de aquellos que lo tenían prisionero, y también había habido malos entre sus propios compañeros que compartían el espacio de reducción o de privación de la libertad. Y él decía que no puedo cambiar, es decir, palabras sería así, discúlpame por favor, Florencia, pero él decía, nada ha cambiado, yo he cambiado, por lo tanto, todo ha cambiado. Y agregaba, el que tiene un porqué encuentra el cómo. Cuando tenemos claro el qué, el porqué, el para qué estamos acá, vamos a encontrar el cómo. Y es el cómo me encuentro conmigo mismo, en mi escala de valores, en mi concepción ética. Aristóteles ya le hablaba a Nicómaco de esta mirada de lo que es el bien, de la ética, del respeto. Entonces creo que estos son los mensajes que nos trajo Viktor Frankl, padre de la logoterapia, a quien soy un seguidor de él en esta mirada, porque yo aprendí mucho de esto frente a situaciones adversas muy difíciles de mi vida. Sí, totalmente. Pero que hemos podido llegar, y he llegado hasta este momento, en el cual yo puedo transmitir esto desde la experiencia de lo vivido y también compartirlo con mis pacientes y ayudarlos a qué? A que nos paremos frente a las situaciones adversas de un modo diferente. No con el resentimiento, no con el rencor, no con el odio, no con la venganza, no con la envidia, sino con miradas positivas, creativas, proactivas, de amor, de empatía, de solidaridad, de bonanza, de gratitud por estar vivos. Exactamente, doctor. Le agradezco muchísimo todo lo que nos enseñó el día de hoy y bueno, invito a todos y todas también a buscar a través de sus medios de comunicación y a través de la palabra también de sus libros. La verdad, un gusto enorme. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos y a toda tu gente y a todo el equipo, porque realmente me he sentido muy contenido, muy bien y bueno, profunda gratitud. Muchísimas gracias a usted. Bueno, continuamos con más APSEPA TV.